Hola, mi nombre es Víctor Gómez y para mí es un verdadero honor que me estés acompañando en el curso gratuito de este mes titulado Técnicas para determinación de grupo sanguíneo, impartido por el maestro Jesús Miranda Bonilla, el cual es un especialista en banco de sangre y aquí en hematología clínica es el maestro que imparte nuestro diplomado de dicha materia. Espero que sea de tu agrado. Por favor recuerda que al finalizar esta transmisión publicaremos un link en nuestra fanpage Hematología Clínica. Espero que nos estés siguiendo, ya que para nosotros sería un gusto contar con tus likes. En este link debes de entrar y vas a resolver un pequeño cuestionario, pero antes por favor te pido que leas todas las instrucciones donde vienen los tiempos de entrega, así como las maneras en las que nos iremos comunicando, cuándo te va a llegar tu calificación. Recuerda que tienes que obtener un mínimo de 8 para poder hacer acreedor de esta constancia y los días que tarda en llegar de esto. Así que sin más preámbulo, comencemos con este curso, el cual espero sea de tu agrado. Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí poder saludarlos en esta ocasión, pues a través nuevamente de nuestros amigos de Hematología Clínica, donde pues producto de la confianza que hemos generado ya con ustedes a través de estas sesiones, de otras actividades como hemos tenido los cursos, los diplomados, pues me permito ya en esa confianza que hemos generado, pues presentarme con ustedes ya no de manera tan formal como lo he venido realizando o como se presenta en la fotografía. El día de hoy estoy con ustedes para compartir esta sesión académica que lleva por título Técnicas para determinación de grupo sanguíneo, y en este caso recordarles pues que mi nombre es Jesús Miranda y estoy a través de Hematología Clínica, gracias a su invitación, para poder compartir con ustedes esta sesión, de la cual pues este tema de grupo sanguíneo siempre pues es un tema muy socorrido en términos de las opciones que hay para ofrecer de temas en cuanto a banco de sangre o de medicina transfusional, pero que siempre vale la pena darle una revisada para saber qué cuestiones nuevas podemos identificar y cómo podemos aplicar lo que nosotros veremos en esta ocasión para la correcta realización, interpretación o como sesión general sobre este tema. Les comparto esta frase que bueno, me gusta siempre mencionarles, donde les digo que hoy es un buen día para aprender y mañana también. El hecho de que ustedes siempre asistan a una sesión académica, se inscriban a un curso o mantengan su actualización constante, pues es una manera en la cual pues nos damos cuenta del interés que tenemos en nuestra profesión y que sin lugar a dudas nos beneficia a nosotros como profesionistas y sin lugar a duda también nos ayuda para la atención de nuestros pacientes y en este caso pues también para nuestros donadores. Un gusto estar este día con ustedes y pues sin más preámbulo vamos a iniciar. Antes de iniciar, pues me gustaría declarar que las posibles menciones de marcas o tecnologías no favorecen la compra o adquisición de ninguna en particular. Las imágenes que he utilizado se muestran solamente con fines educativos. Las referencias consultadas han sido citadas de acuerdo a cada consulta. El material presentado fue elaborado por mí y las opiniones vertidas no representan el posicionamiento formal de las instituciones en las que me desempeño. Vamos a hablar entonces de los métodos o de las técnicas que existen para la tipificación de grupo sanguíneo. En este caso podemos tener conocimiento ya previo de las técnicas que se realizan. Seguramente si han estudiado este tema las han podido abordar y conocer, pero siempre es importante conocer también qué aspectos técnicos o qué detalles y limitantes tienen cada una de ellas, sobre todo para las personas que ya tienen un conocimiento pues de esta área. Pero si tú no has tenido un acercamiento, hoy será un buen día para que precisamente te comiences a acercar y conocer qué opciones existen para poder determinar un grupo sanguíneo. En este caso necesitamos partir como a manera de introducción o como preámbulo a estas técnicas de tipificación de grupo sanguíneo, iniciar hablando de las reacciones de aglutinación. Las reacciones de aglutinación son una manifestación de la unión de antígenos y anticuerpos, los cuales mediante su interacción forman agregados que de manera macroscópica podemos observar. La aglutinación, entonces, en términos de la tipificación de grupos sanguíneos, estará relacionada a la unión de anticuerpos utilizados usualmente como reactivos o provenientes de fuentes de plasma del donante o del paciente, los cuales tienen la capacidad de unirse en los antígenos que están presentes en la membrana del eritrocito. Existen diferentes tipos de anticuerpos que nos pueden permitir realizar estas reacciones de aglutinación, en los cuales pues los anticuerpos de clase IgM o los clases de IgG pues tienen los de mayor relevancia, y esto es pues también producto de las características que poseen.
En el caso de los anticuerpos de clase IgM, usualmente los referimos como de características pentaméricas, es decir, esta estructura general de los anticuerpos en forma de Y que permiten su interacción entre 5 de estas subunidades, pues dan esta estructura pentamérica en la cual pues le dan un tamaño aproximado de 35 nanómetros. Tiene por lo tanto 5 sitios activos funcionales de esta parte de la estructura pentamérica y es precisamente con esta fracción del anticuerpo que se denomina la fracción FAB del anticuerpo en la cual se va a poder unir a los antígenos presentes en la membrana del eritrocito. Este tipo de anticuerpos también se caracterizan por tener una temperatura de activación por debajo de los 37 grados Celsius, lo cual hace que en términos globales se denominen como anticuerpos fríos y esto es derivado pues de las características metodológicas en las cuales se pueden observar estas reacciones. Es decir, estos anticuerpos suelen manifestarse de mejor forma con reacciones que no han sido incubadas a estas temperaturas. En este caso, por estas características y la naturaleza que tiene este anticuerpo, es frecuente que este tipo de anticuerpos nos proporcionen reacciones de aglutinación, es decir, reacciones que formen agregados macroscópicamente visibles que yo voy a poder determinar como presencia o manifestación de la unión de estos antígenos con sus anticuerpos. Por otro lado, los reactivos de naturaleza o los anticuerpos, mejor dicho, de naturaleza IgG, se caracterizan por ser estructuras monoméricas, cuyo tamaño es de 10 nanómetros, tienen únicamente 2 sitios activos, con una temperatura de acción superior a los 37 grados, por lo cual se les suele denominar anticuerpos calientes, y debido al tamaño tan pequeñito que llegan a tener estos anticuerpos, no alcanzan a hacer su unión lo suficientemente fuerte para generar cambios en el potencial de membrana de los eritrocitos, que recuerden se denomina potencial Z, es una carga neta que el eritrocito posee en su superficie producto de la composición de su membrana y los iones que alrededor de ellas se agrupan, y en este caso pues los anticuerpos de clase IgG y su pequeño tamaño, a pesar de unirse a estos sitios en la membrana del eritrocito, no modifican de suficiente manera el potencial que lleve a la aglutinación de los eritrocitos, por lo cual se dice que este tipo de anticuerpos generan usualmente reacciones de sensibilización. ¿Qué significa esta parte? Significa que este tipo de anticuerpos sí se unen y están dando un lugar a una reacción o a una unión entre antígeno y anticuerpo. Sin embargo, no es lo suficiente para generar aglutinación, lo cual lleva a que la reacción no sea visible. Como podemos ver de este lado, las reacciones de aglutinación tienen dos fases. Una fase de sensibilización, que es la parte en la cual el antígeno y el anticuerpo se unen, el antígeno presente en la membrana del eritrocito y el anticuerpo que agregamos se unen e interaccionan, pero es únicamente hasta la fase de aglutinación donde los agregados o la interacción antígeno y anticuerpo se va a poder apreciar de manera visual con los agregados macroscópicos que yo identifico en las diferentes técnicas. Por lo tanto, en aquellos anticuerpos de naturaleza IgG que solamente pueden desarrollar reacciones de sensibilización, se hace necesario el uso de un segundo anticuerpo que ayude a visualizar esta reacción. ¿Qué sucede? Esta es la famosa anti-IgG o también denominada antiglobulina humana, o para los cuates que ya están relacionados a este tema, el famoso reactivo de Coombs. Hasta nos lo ponen verdecito para acordarnos que el reactivo de Coombs o la antiglobulina humana pues es de este color la mayoría de las ocasiones. Este anticuerpo entonces antiglobulina humana o anti-IgG es un anticuerpo que puede reconocer a otras inmunoglobulinas, en el caso específico la IgG, y que podrá unirse de manera adicional a los anticuerpos que se unieron previamente al antígeno en la membrana del eritrocito y generaron la sensibilización. Esta segunda unión de esta segunda inmunoglobulina hace que entonces las reacciones de sensibilización puedan pasar a la fase de aglutinación, donde de manera visual podremos observar la presencia de la reacción antígeno-anticuerpo, que por sí solo el anticuerpo de clase IgG puede no manifestar de manera clara. En este caso, las reacciones de aglutinación son dependientes de múltiples factores físicos y químicos, como son la temperatura,
la proporción de antígeno y anticuerpo, el pH, fuerza iónica, el potencial Z, el tipo de anticuerpo, la carga antigénica y la ubicación del antígeno. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo realizo una técnica que está basada en la hemaglutinación o aglutinación, todos estos factores pueden influir en que yo observe de manera correcta las reacciones. La temperatura, lo acabamos de mencionar, hay anticuerpos que funcionan mejor a temperaturas por debajo de los 37 grados y otros que lo hacen de mejor forma a temperaturas mayores. La proporción de antígeno y anticuerpo. Esto es importante porque hemos hablado de los sitios activos que tiene cada anticuerpo y su capacidad de enlace que tiene contra los antígenos de la membrana del eritrocito. Esta reacción antígeno o anticuerpo se ve afectada si hay un excedente de anticuerpo o un excedente de antígeno. Esto es debido a que deben estar o deben encontrarse en concentraciones equivalentes que permitan su correcta unión y con eso la correcta interpretación o la correcta interacción entre ellos mismos y con ello la presentación de la aglutinación. Por eso se vuelve muy importante conocer esto, sobre todo cuando no nos gusta seguir o cuando debemos de recordar seguir las instrucciones del fabricante. Si el fabricante nos dice una gota de anticuerpo del reactivo, pues hay que poner una gota, porque el hecho de poner dos, a veces decimos, bueno, para que amarre, en esas bonitas frases que nos inventamos en diferentes medios como el de laboratorio y banco de sangre, decimos para que amarre, le ponemos 2 gotitas del reactivo y entonces en ese caso podemos estar afectando la reacción más que ayudarla porque estamos aumentando la cantidad de anticuerpo. O también cuando no nos gusta hacer las suspensiones celulares en la concentración que el fabricante nos dice, porque estamos agregando más antígeno, en este caso en la membrana del eritrocito, que también podría obstaculizar la reacción. El pH también es importante, puesto que estas interacciones entre antígenos y anticuerpos tienen una naturaleza química, están unidos por enlaces o interacciones electrostáticas que se pueden ver afectadas por el valor de pH. Por eso el uso de reactivos almacenados de manera correcta, con características correctas y con pHs balanceados o amortiguados se vuelve importante para evitar que la reacción no sea visible o no se lleve a cabo, no por ausencia como tal de la interacción antígeno-anticuerpo, sino porque el pH está interfiriendo en ellas. La fuerza iónica del medio de reacción, otra vez, muchas de las propiedades electrostáticas de la membrana son producto de la composición de la membrana y de los iones que están a su alrededor. La fuerza iónica del medio de reacción puede influir en las cargas que interaccionen y con ello obstaculizar la reacción. El potencial Z, les mencioné, es la carga neta que el eritrocito posee y es producto de la composición de la membrana y del medio en el que se encuentra y entonces también se puede ver afectado con diversos componentes como el medio de reacción. Tipo de anticuerpo, pues ya hemos mencionado, no es lo mismo hablar de anticuerpos de clase IgM que de clase IgG. La carga antigénica o la ubicación del antígeno significan que hay antígenos que están expresados en gran cantidad en la membrana, hay otros que están expresados en menor cantidad o por parte solo de la cara externa de la membrana del eritrocito, o hay algunos que atraviesan la membrana del eritrocito y eso también puede afectar en determinado momento la interacción que tienen los anticuerpos con ese antígeno, que no es lo mismo que esté expuesto directamente en la membrana del eritrocito a que la atraviese en varias ocasiones. Entonces todos esos factores pueden condicionar la observación de estas reacciones de aglutinación, que macroscópicamente yo las observo como agregados celulares visuales al momento de estas pruebas. Bien, ahora, entonces, ¿qué son los sistemas sanguíneos? Bueno, los sistemas sanguíneos fueron descritos por primera vez en el año de 1900 por Karl Landsteiner, el cual pues describió justamente diferencias en la composición de los eritrocitos de las diferentes personas. Él con sus hallazgos, pues además de permitirle ganar no uno, sino 2 premios Nobel de Medicina y Fisiología, le permiten también pues establecer las bases en la diferenciación de lo que hoy conocemos pues la base central en la diferencia de los sistemas sanguíneos, es decir, la diferencia que existe en la composición de los eritrocitos en cuanto a la expresión de antígenos sobre su membrana.
Esto llevó a que, pues, en diferentes etapas y con diferentes herramientas disponibles en cada momento, llevaran al desarrollo y a la descripción y descubrimiento de diferentes moléculas presentes en la membrana del eritrocito. Esto, pues, debido al desarrollo de técnicas con el uso de anticuerpos específicos para detectar estas diferencias antigénicas, el advenimiento de la era de la biología molecular y el uso también de otras pruebas de inmunohematología, como la misma prueba de Coombs, que llevó entonces al desarrollo y a la identificación de diferentes moléculas presentes en la membrana del eritrocito. Eso ha llevado entonces a que hoy en día la cantidad de moléculas expresadas en la membrana del eritrocito puedan ser clasificados según la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea en 43 sistemas y 376 antígenos incluidos en ello. Es por eso que entonces nosotros tenemos la posibilidad hoy en día de estudiar la composición del eritrocito en cuanto a esos antígenos y también acompañado de la posibilidad de evaluar, en el caso del sistema ABO, la presencia de anticuerpos que nos ayudan a interpretar estas pruebas. Estas técnicas para la tipificación del grupo sanguíneo las podemos considerar como técnicas que se utilizan con frecuencia en los laboratorios de inmunohematología. Su aplicación y su uso evidentemente pues tiene limitantes de diferentes naturalezas, principalmente metodológicas y económicas, y de ellas la mayoría están basadas en la unión antígeno-anticuerpo, a excepción de la genotipificación, que como veremos más adelante no se fundamenta en las reacciones de aglutinación. La determinación en placa, en tubo, en columna, en microplaca y la elusión lateral sí son técnicas que se utilizan fundamentalmente a partir de la reacción de aglutinación. Por lo tanto, la manifestación de la unión antígeno y anticuerpo pues la vamos a poder interpretar en diferentes contextos de cada técnica, como la presencia de esta unión entre antígenos y anticuerpos que nos permitirán interpretar cuál es el resultado de esas reacciones que estamos viendo. En este caso, pues, todas estas técnicas tienen un uso, una aplicación diferente y pueden ser utilizadas para una tipificación o para conocer la composición antigénica de los eritrocitos de una persona, pero pues las demás uso en nuestro país y en otras regiones del mundo, pues continúan siendo la técnica en tubo, la técnica de columna, donde pues aunque a veces pensaríamos que la técnica en tubo es una técnica muy viejita que ya está en desuso, en realidad sigue siendo una herramienta de primera mano para muchos laboratorios, les decía, no solo de nuestro país, sino de otras partes del mundo. La técnica de microplaca y de elusión lateral también están disponibles en muchas partes del mundo, donde pues su uso ha sido limitado sobre todo por la practicidad de las otras dos técnicas del campo que han tenido o su uso que han tenido a lo largo de mucho tiempo, y también pues tienen ciertas limitantes en cuanto a su uso, por ejemplo, para situaciones de emergencia, como veremos pues más adelante. Entonces, todas estas maneras son las cuales tenemos para conocer la composición de los antígenos de la membrana del eritrocito, pero a pesar de que hemos hablado de que existen 43 sistemas para los antígenos presentes en la membrana del eritrocito, pues en realidad existen son solo dos los que de manera más importante y más frecuente se determinan de forma obligatoria en todos los donadores y todos los pacientes. Eso corresponde al sistema ABO y al antígeno D del sistema RH, que es precisamente con lo que nos vamos a enfocar. Para empezar, vamos a hablar de la técnica en placa. La técnica en placa es una técnica que se basa en la aglutinación y está fundamentada en el uso de anticuerpos monoclonales, los cuales son producidos y utilizados durante la tipificación en búsqueda de preguntar de manera clara cuáles son los antígenos del sistema ABO que están presentes en la membrana del eritrocito. Recordaremos en este caso que el sistema ABO tenemos 4 posibilidades para una persona en términos de este sistema. Tenemos la posibilidad de que una persona sea de grupo A, de grupo B, de grupo AB, y también existe la posibilidad de que pudiera ser de grupo O. Estos son los 4 fenotipos posibles. En este caso, la prueba o la técnica en placa, pues al estar fundamentada en la aglutinación, usa estos reactivos que los conocemos usualmente del trabajo con ellos de todos los días, donde lo que hacemos es de manera directa buscar cuáles son los antígenos en la membrana del eritrocito, precisamente con el uso de estos anticuerpos que
están diseñados precisamente para identificar el anticuerpo para el cual están marcados. Es por eso que tenemos el anti-A con su coloración azul característica, que va a identificar al antígeno A en la membrana del eritrocito, al anti-B, que se puede identificar a este carbohidrato presente en la membrana del eritrocito, al reactivo AB, cuya característica es poder identificar tanto a fracciones de A o de B, y que no está limitado solo a la identificación de personas AB. En ocasiones esto puede generar, sobre todo para los que van iniciando en este mundo del grupo sanguíneo o en su fase de estudiante, puede llegar a generar confusión, donde pueden pensar que este reactivo identifica a las personas AB y no es así. Puede identificar ya sea al antígeno A o al antígeno B. Usualmente este tipo de reactivos están diseñados de tal forma que incluyen anticuerpos que de manera adicional a los que están aquí en el A y en el B solitos, podrían identificar a otras variantes que estos no lo pudieran hacer. También este anti-AB tiene usos limitados, no es obligatorio realizarlo y utilizarlo en algunas partes del mundo. Es por eso que muchos fabricantes inclusive pueden llegar a omitir el uso de estos reactivos, o en otras plataformas como la técnica en columna no pueden llegar a omitir el uso del anti-AB, porque no está recomendado su uso de rutina en esos países. En Estados Unidos, uno de ellos, donde el uso de este anti-AB no es obligatorio y por lo tanto pueden prescindir de su uso. En nuestro país, en realidad, en México, sí es obligatorio el uso de este reactivo y por lo tanto lo debemos incluir como parte de nuestra prueba. Ahorita vamos a hablar de las limitantes de esta técnica antes de que vayan a pensar mal de esta diapositiva. Y también, pues como parte de las pruebas se utiliza el anti-D, que en este caso pues nos permite evidenciar la presencia del antígeno D dentro del sistema RH. Esta técnica entonces se basa en la búsqueda de los antígenos que están presentes en la membrana del eritrocito. Es decir, aquí directamente le preguntamos, ¿tienes el antígeno A? Contesta que sí o que no con los agregados macroscópicos. ¿Tienes el antígeno B? Contesta que sí o no. Volvemos a preguntar si tiene la fracción A o la fracción B de los antígenos del sistema ABO. Nos vuelve a responder en este caso que sí hay con una reacción de aglutinación, y en el caso del anti-D nos responde que no está presente. Por lo tanto, la interpretación de esta placa pues sería que es B positivo. Esta técnica en placa tiene las características de ser o de requerir pocos aspectos técnicos. Evidentemente nos limitamos a nuestros antisueros, a nuestras plaquitas de vidrio, que pueden ser, como en este caso, un portaobjetos, o hay placas de vidrio diseñadas inclusive ya rotuladas de manera permanente para colocar los antisueros correspondientes. Entonces pues solamente requiero mis antisueros, mi placa, puedo utilizar algún aplicador o de madera o de plástico y mezclar el componente también de manera manual. Tiene una baja sensibilidad y puede presentar por sus características alto grado de error. La interpretación de esta técnica pues es básicamente con la presencia de los agregados o de aglutinación macroscópicamente visible, que se indica como una reacción positiva, lo cual nos lleva a interpretar que se llevó a cabo la unión antígeno-anticuerpo. En este caso, esta técnica es una técnica que existe, es una técnica que se puede utilizar en diferentes contextos como el laboratorio clínico, y que es por eso que les coloco aquí este muñequito, este glóbulo rojo que nos dice stop en términos de las cuestiones transfusionales. Esta técnica es susceptible a muchos errores porque el uso de reactivos que se ponen en contacto usualmente con muestras de sangre total llevan a que la cantidad de antígeno que se deposita con la sangre total directamente del tubo o directamente de una punción capilar pueda llegar a ser excesiva la cantidad de antígeno colocado, que pueda imposibilitar la observación de las reacciones. También en algunas ocasiones el tiempo en el cual se pueda llevar a cabo la reacción puede verse afectado por las proporciones de antígeno y de anticuerpo agregado, y entonces a lo mejor una reacción que originalmente yo estoy leyendo como negativo, dejo mi plaquita, me voy a anotar mi resultado y cuando regreso ya tengo los agregados, y si me fijé y tuve oportunidad de corregir lo realizo, y si no pues ya se fue un resultado así.
En este caso, pues la técnica por sí misma entonces tiene muchas cuestiones en contra respecto a las cuestiones metodológicas y también pues llevan a que en ocasiones pues no se estandarice. Hay quien lo lee al minuto, hay quien lo lee más rápido, hay quien lo puede dejar pasar o hay quien pone otras concentraciones celulares o sangre total en 1 o 2 gotas, que ya de plano sería una cantidad muy elevada de antígeno que pueda también comprometer la interacción con los anticuerpos agregados. Entonces, toda esa serie de factores llevan a que esta técnica en placa no sea recomendada para su uso con fines transfusionales. Cuando preguntan al respecto de entonces por qué en los laboratorios clínicos se puede utilizar, la respuesta es que en realidad sí. Usualmente es porque en estos términos de un laboratorio, pues la técnica no va a implicar un fin transfusional por sí mismo. Es decir, usualmente es por la requisición de un trámite, de una licencia de manejo, un comprobante o un certificado médico, algo para cuestiones laborales o matrimoniales en algún caso o en algunos lugares donde sigue siendo un requisito, y entonces es una cuestión informativa. No hay tanto problema. En el contexto de banco de sangre, cuando hacemos un grupo sanguíneo, ya sea a un donante o a un paciente, tendrá un objetivo transfusional, es decir, va a requerir la administración de un componente. Por lo tanto, en esos casos, tanto el donante como el paciente deben tener una tipificación adecuada que no sea susceptible de tantos errores como esta técnica, y por lo tanto esta técnica de placa no está recomendada para utilizarse en el ámbito transfusional o en el contexto de banco de sangre. La técnica en tubo. La técnica en tubo también es una técnica fundamentada en las reacciones de aglutinación, en el cual pues también el uso de estos anticuerpos monoclonales, que para conocerlos más a detalle pues vale la pena leer el inserto, leer la etiqueta que nos indica el tipo de anticuerpo que es, usualmente de clase IgM, las características que tiene, de dónde se obtiene, qué recomendaciones nos da el fabricante para su uso. Y en este caso, el uso de estos reactivos para la técnica en tubo es vital porque forma parte de una de las 2 pruebas que se deben realizar para determinar de manera correcta y completa un grupo sanguíneo. En este caso, pues, la determinación de estos 2 sistemas, en el sistema BO y en el sistema RH, pues se fundamenta en el uso de estos anticuerpos para la técnica o la prueba que se denomina prueba directa, y también se buscan los anticuerpos que están en el plasma de las personas con la prueba inversa, en este caso hablando del sistema ABO. Y en el caso del sistema RH, pues lo que se hace es retar los eritrocitos contra un anticuerpo también que es capaz de identificar al antígeno D sobre la membrana del eritrocito, y también ponerlo en reto en un tubo control, que es básicamente el excipiente o el medio de formulación en el que están elaborados el anti-D, que me permite descartar aglutinaciones inespecíficas porque este reactivo carece del anticuerpo anti-D. Ahorita hablaremos más a detalle de esto. Entonces, en términos generales, para esta técnica en tubo, para el sistema ABO, se fundamenta en la búsqueda de antígenos por la prueba directa, de anticuerpos por la prueba inversa, y en el caso del sistema RH solamente es posible, por la naturaleza de este sistema, identificar la presencia del antígeno D. Como características de esta técnica en tubo, tiene pocos requerimientos técnicos, es decir, requiero mi sistema de tubos, requiero mi centrífuga para tubos y separar las fracciones de la sangre que voy a utilizar. En el caso del sistema ABO, pues utilizaré una suspensión celular de eritrocitos al 3%, del 3 al 5%, y en este caso el plasma pues lo obtendré pues separando esta muestra centrifugada y obteniendo pues el plasma para la prueba inversa. Entonces, pues solamente hablo de la necesidad de tubos y de centrífuga para realizar esta técnica. Es altamente sensible, puede identificar de manera correcta las reacciones antígeno-anticuerpo y las puedo visualizar de manera adecuada. Y también es susceptible a modificar condiciones. Esta técnica también, por sus características, me permite en determinado momento y bajo ciertas circunstancias modificar los medios de reacción, los tiempos de reacción, la temperatura. En algunas ocasiones puedo modificar
la cantidad o la concentración de antígeno o de anticuerpo, o evidentemente siempre la primera indicación pues es seguir lo que el fabricante nos establece en cuanto a volúmenes de muestra, en cuanto a suspensiones celulares, pero en algunos pacientes, por ejemplo, donde a veces la prueba inversa no nos resulta como nosotros pensamos o vemos reacciones muy débiles, podemos aumentar el volumen de plasma, en este caso buscando aumentar la concentración de anticuerpo adicionado, y a lo mejor con esa modificación la reacción que originalmente veía en un grado de positividad muy débil o dudoso pues pueda observarla de mejor forma. También me permite pues modificar la temperatura, puedo realizar esta parte, como usualmente son anticuerpos de clase IgM, algunas veces las reacciones se ven favorecidas también con temperaturas de refrigeración, y entonces puedo refrigerar o hacer mi técnica en frío para poder observar si una reacción mejora en cuanto al grado de aglutinación, y eso pues no lo puedo obtener por las características de esta técnica. La interpretación es, en el caso del sistema ABO, pues se leen las dos pruebas, la prueba directa y la prueba inversa. Un error frecuente es creer que la prueba inversa solo la tenemos que realizar cuando algo no me sale bien, cuando la prueba ya de compatibilidad en las pruebas cruzadas algo me dio mal, o cuando algo no me cuadró, ya es cuando quiero hacer la prueba inversa. Y no es así. Se deben leer en este caso las dos pruebas de manera simultánea, porque la prueba inversa no es confirmatoria, no es una prueba extra, no es una prueba adicional, son pruebas complementarias, las cuales en conjunto, realizándose de manera simultánea, me permiten interpretar qué significa en conjunto los resultados de la prueba directa y los de la prueba inversa. Se reporta la aglutinación siguiendo un sistema de escala de cruces, y se pueden, dado caso, también para algunas técnicas, no solo en particular con el grupo sanguíneo, sino con otras técnicas, como se pueden asignar puntajes o grado de acuerdo a la aglutinación que estamos observando. Y entonces todas estas características hacen que esta técnica pues sea nuestro caballo de batalla en muchos servicios, donde pues por las características y pocos requerimientos la utilizamos. En este caso les presento pues lo que corresponde a una determinación en tubo de un sistema ABO, donde nuevamente les insisto, se utiliza la prueba directa, la prueba inversa, donde recuerden en la prueba directa buscamos o evaluamos la presencia de los antígenos que están presentes en la membrana del eritrocito, mientras que con la prueba inversa vamos a evaluar la presencia de los anticuerpos que esa persona posee. Esto es producto de que en el sistema ABO la presencia de los anticuerpos que se generan de estos antígenos tienen tres características: son naturales, son regulares y son predominantemente de clase IgM. Eso significa que yo los voy a encontrar naturales, significa que cualquier persona los desarrolla sin necesidad de contacto previo con el antígeno, y se forman estos anticuerpos hacia los antígenos para los cuales una persona carece. Es decir, sabemos la reglita, ¿no? De que una persona de grupo A tendrá anticuerpos contra B, la persona de grupo B tendrá anticuerpos contra A, las personas de grupo AB, por tener ambos antígenos, carecen de anticuerpos contra A y contra B, y las personas de grupo O, al no tener antígeno A ni tampoco antígeno B, tendrán entonces anticuerpos contra ambos. Esto en este caso es lo que se dice que son anticuerpos regulares, porque los voy a encontrar siempre en esa proporción, y además son naturales porque los puedo producir sin necesidad de entrar en contacto previo. Es decir, la persona de grupo A no es necesario que la transfundan con eritrocitos B para generar los anticuerpos correspondientes, sino de manera natural se producen esos anticuerpos. Hay varias teorías al respecto, bueno, no varias, pero hay algunas teorías al respecto, básicamente relacionadas a que el contacto con componentes de la microbiota que nosotros tenemos residentes desde etapas muy tempranas, y con los mecanismos de selección de linfocitos autorreactivos, pues solamente se generan los anticuerpos correspondientes a los antígenos para los cuales ya no tenemos reactividad. Por eso las personas de grupo A reaccionan con componentes estructuralmente parecidos de la microbiota o de los componentes de la microbiota residente de nuestro cuerpo, y genera esos anticuerpos contra B. Las personas de grupo B reaccionan con los componentes del microbiota parecidos estructuralmente a los componentes del antígeno A, y por lo tanto desarrollan ese anticuerpo, y esa es una de las teorías pues que se sigue o que se conoce en relación a por qué producimos estos anticuerpos de manera natural. Por lo tanto, estas características son las que voy a evidenciar en la prueba inversa.
¿Cómo funciona esto? Bueno, yo realizo mi determinación de prueba directa con 4 tubos marcados con el antisuero que corresponde, anti-A, anti-B, anti-AB y un cuarto tubo que se denomina autotestigo. En cada uno de ellos agrego una suspensión de glóbulos rojos de la persona o del paciente que yo quiero conocer. Esta suspensión de glóbulos rojos sanguíneos, usualmente en las técnicas en tubo, la concentración celular para respetar las proporciones antígeno-anticuerpo están entre el 2 y entre el 3 y el 5%. Y la coloco y lo pongo en contacto contra los antisueros que correspondan. De manera adicional, el autotestigo es montado con suero o plasma de la misma persona, y en la prueba inversa utilizo eritrocitos en suspensión, también del 3 al 5%, que se denominan de fenotipo conocido, es decir, yo conozco el grupo que tienen esas células y son de células A1, A2, B y O, y los reto contra el suero o plasma del paciente, donde serán retados para saber qué tipo de anticuerpos están. La prueba directa, entonces, de manera directa me pregunta, vamos a decirlo así, cuáles son los antígenos que están presentes en la membrana del eritrocito, y si esto resultara ser de grupo A, pues entonces en la prueba inversa voy a corroborar la presencia de anticuerpos contra B, donde se manifestará la aglutinación únicamente en este tubo, y que me diría la persona tiene el antígeno A y tiene anticuerpos contra B. Eso es lo que esperaría de manera habitual, y con lo cual puedo emitir un resultado de decir la prueba directa dice que es A y la prueba inversa me dice que es A, por lo tanto tengo el resultado completo. El grado de aglutinación puede ser reportado en escala de cruces, que van desde las 4 cuando solamente se forma un agregado, 3 cruces cuando tengo varios agregados grandes, 2 cruces cuando tengo agregados grandes y pequeños, 1 cruz cuando tengo agregados pequeñitos, y aquí el grado de dudoso, de más menos, o como decimos en el lenguaje, les digo coloquial, que por ahí más adelante conocerán una clase que estamos preparando justamente con todas esas terminologías que tenemos en nuestro lenguaje banquero, el grado de graniento, ¿no? Donde decimos es que tiene un resultado graniento, que significa que son agregados tan pequeños que me dan pues esa incertidumbre de si son o no son positivos. Y en este caso, pues una reacción negativa, yo la veo en aquellas personas en las cuales no hay formación de agregados macroscópicamente visibles. ¿Qué pasa con la determinación del antígeno D? Pues en este caso, recordarán, les dije, utilizamos 2 tubos, el anti-D y el control. El anti-D pues directamente me va a evaluar la presencia del antígeno D sobre la membrana del eritrocito, y el control, les decía, es un tubo que montamos con un excipiente básicamente del anti-D, es decir, tiene la misma formulación que el anti-D menos el anticuerpo, lo cual me permite descartar aglutinaciones inespecíficas, producto de aglutinaciones espontáneas por componentes de la fórmula, porque no tiene anticuerpo. Si este control aglutina, significa que la aglutinación es inespecífica, porque esto no tiene anticuerpo, y me invalida el resultado que yo puedo obtener del antígeno D. En la mayoría de los casos, pues este tubo me dará un resultado negativo, que significa que no hay aglutinación y por lo tanto valida la prueba. Y en el caso del anti-D, pues yo tengo en la técnica en tubo 2 posibilidades: que tenga un agregado macroscópicamente visible que me haga la validación del D positivo, donde pues ya termino y no hay nada más que hacer. O en el caso de no tener aglutinación, pues dictamino que la persona es D negativo porque no hay unión antígeno-anticuerpo, pero para descartar que se pueda tratar de una reacción que esté en fase de sensibilización, es decir, la fase no visible de la aglutinación, yo voy a someter a estos tubos D negativo a las fases de la prueba de antiglobulina humana, donde incubando a diferentes temperaturas, agregando el reactivo de antiglobulina humana y otros puntos de control, me permitirán determinar si realmente se trata de una persona D negativo, o si en algún punto del proceso hay aglutinación, simplemente lo interpretaré como una aglutinación positiva, una persona D positiva que, de acuerdo a las características de los reactivos o del antígeno que la forma en la que está presente en esa membrana de los eritrocitos, necesitaba pues estas otras oportunidades para poder manifestarse como reacción positiva. En este caso, la siguiente técnica es la técnica en columna, donde pues es una también de las más utilizadas. Existen diferentes marcas comerciales con diferentes configuraciones en sus tarjetas, pero básicamente partimos del mismo hecho de la prueba en tubo. Se hace una prueba directa del sistema BO, una prueba inversa del sistema BO,
una prueba del antígeno D con algunas variantes y un control que me habla de la interacción que pueda existir de los antígenos y anticuerpos agregados en relación a los componentes de la fórmula. Esta técnica en columna pues fue descrita y patentada desde 1985 por, bueno, aquí me disculpo por mi mala pronunciación seguramente del francés, Yves o Ives, no sé, Lapierre, en el cual pues bueno, patentó esta tecnología y pues bueno, evidentemente hasta hoy en día sigue siendo una de las alternativas más utilizadas en todo el mundo para la determinación no solo de grupos sanguíneos, sino de otras técnicas que están fundamentadas en el principio de exclusión molecular. Esta técnica pues usa anticuerpos de diferentes naturalezas, mono y policlonales, se basan en la reacción de aglutinación también, se fundamentan en la exclusión molecular por tamaño, donde los agregados que se formen, la aglutinación formada, no podrá atravesar una matriz de perlas o esferas de gel, y las reacciones negativas con los eritrocitos libres lo pueden realizar y se van al fondo. Las características es que puede requerir varias consideraciones técnicas, desde una centrífuga adecuada para las tarjetas, puede requerir micropipetas, puede requerir pues algunas cosas que no son tan extraordinarias en cuanto al laboratorio, micropipetas, diluyentes, pero en ocasiones las centrífugas, los lectores o la parte de la automatización de esta técnica puede ser prácticamente automática, es decir, nosotros no intervenir en nada, pero pues evidentemente eso va aumentando el costo. Sin embargo, también tenemos la posibilidad de hacerlas prácticamente manuales, porque solamente teniendo nuestras pipetas, nuestros diluyentes y las muestras y reactivos, podemos todo hacerlo de forma manual, al igual que lo que haría el equipo automatizado sin nuestra intervención. Tiene una alta sensibilidad, es decir, reacciones que en otras técnicas, como la técnica en tubo, pudieran ser de difícil observación, por ejemplo las que decíamos, las de una cruz, las de grado dudoso o más menos, en esta técnica pueden llegar a ser claramente observables. Entonces eso nos ayuda por su alta sensibilidad, requieren poco volumen de muestra y pueden ser susceptibles a gran estandarización, porque les digo, hay sistemas que prácticamente hacen todo o te permiten hacer tú algunos componentes manuales. La interpretación puede ser manual o automatizada, es decir, a ojo, o con lectores automáticos que me dicten cuáles fueron las reacciones y cuál es el resultado. La lectura es por agregados en la superficie, donde se interpretan como reacciones positivas, agregados o sedimentación celular en la parte inferior, que significan células que no fueron enlazadas a ningún anticuerpo y por lo tanto se fueron al fondo. El reporte también se puede presentar en escala de cruces y eso permite pues también un grado de estandarización. Aquí les presento cómo es la configuración de estas columnas o de estos pozos de reacción, donde en cada uno de ellos pues tiene una parte superior donde se agregan los eritrocitos en suspensión, que dependiendo del fabricante pueden ir entre 0.8 hasta 1% la concentración, que ese también es un error muy frecuente cuando lo hacemos, sobre todo manual, donde nos acordamos que en tubo son al 3 al 5% y a veces hacemos nuestras suspensiones celulares a esa concentración y están elevadísimas a lo que el fabricante requiere. Les digo, usualmente van entre 0.8 1%. Entonces, ojo, revisen sus insertos. Estos eritrocitos pueden entrar en contacto con los anticuerpos que están previamente cargados por el fabricante en las cámaras de reacción. Y si hay unión antígeno-anticuerpo, cuando centrifugamos esa tarjeta, los agregados formados no podrán atravesar el soporte de gel y se leerán como reacciones positivas en la parte superior del tubo. O si no hay unión antígeno-anticuerpo, los eritrocitos quedarán libres, podrán atravesar el soporte de gel y llegar a la parte final, donde se sedimentarán como producto de la centrifugación y por ser eritrocitos pues libres. En este caso entonces las reacciones serían negativas y positivas en la superficie. Y pues les presento aquí que, derivado pues de la versatilidad que esta técnica ofrece, pues tenemos diferentes técnicas que se pueden realizar y diferentes casas comerciales que las producen, cuyas propiedades y características pues básicamente dependerán de lo que el fabricante nos indique, pero el principio pues básicamente es el mismo en todos los casos. Aquí les presento también una manera que hay en la cual se puede estadificar o dar una escala a las aglutinaciones presentes: 4, 3, 2, una cruz o negativo en el caso de los botones celulares, o en otros casos hablan de otras escalas más específicas donde negativo, débil,
1, 2, 3, 4 cruces, que es el MF, que es en realidad campo mixto en inglés, que habla de una población positiva y una población negativa, que esos son los que usualmente nos pueden llegar a dar por ahí algo de ruido en muchos pacientes, sobre todo aquellos ya transfundidos, o también en esta técnica se puede evaluar la presencia de hemólisis, porque algunos anticuerpos de reacción que generan hemólisis pues van a destruir los eritrocitos, imposibilitando leer los agregados en la superficie o en la parte final de la columna, y que entonces pues lo leeremos como una muestra de un sobrenadante rojizo producto de la destrucción de estas células. Es por eso que es importante también dentro de esta técnica los requisitos de aceptación de una muestra para su uso. Y les presento aquí nada más, pues en este caso, qué pasa con el antígeno D. En el antígeno D, en este caso, tiene estos dos pozos que nos pueden llegar a generar confusión. Estos dos pozos están relacionados a la detección de una variante antigénica que se puede presentar para el antígeno D del sistema RH. En este caso, esta variante se denomina como D o variante 6 por uno de los determinantes antigénicos que se modifica o que está ausente en realidad en algunas personas. Cuando nosotros en la técnica en tubo incubamos y realizamos toda la parte de la antiglobulina, estamos buscando ver si con ese mismo reactivo logramos identificar estas variantes que pudieran no estar siendo detectadas de manera oportuna o de manera adecuada con las fases iniciales del resultado. En estas tarjetas de columna lo que hacen es utilizar reactivos diferentes, y aquí les pegué. El reactivo que dice anti-D6 negativo, de aquí, es un anticuerpo anti-D que tiene un origen de acuerdo a este clon e identifica ciertas variantes del antígeno D, usualmente las más frecuentes, las D positivo habitual y algunas otras variantes. La otra variante, la de variante D6+, esta de aquí, es un anticuerpo diferente, vean, este es IgG, IgM, y tiene o proviene de varios anticuerpos o de varios clones o células de donde se obtienen estos anticuerpos, que me permite detectar variantes D débiles y D parciales, incluidas la variante D6. La variante D6 es una variante en la cual uno de los antígenos o una de las fracciones del antígeno D no está presente, y por lo tanto a veces los anticuerpos no reaccionan con ese tipo de eritrocitos, aunque sí tienen el antígeno D, pero con estos sitios ausentes. Entonces, ¿qué pasa? En esta variante puede ser que pacientes que aquí me den negativo, en este otro pocito me estén dando positivo, que significa que tienen esta otra variante que está siendo detectada con estos otros antígenos. Por lo tanto, aquí en esta tarjeta en particular, lo que estoy haciendo es determinar las variantes. En caso de que las dos me dieran positiva, pues es porque está presente el antígeno D. El caso más frecuente es que esto me diera negativo y que esto me diera positivo, lo cual significa que está presente el antígeno D, pero que está presente en alguna de estas variantes, que por eso requieren otros reactivos que de manera individual este otro no hubiera detectado. La implicación de lo que significa en términos de presencia o no de esta variante es dependiente de lo que nosotros estemos hablando. No es lo mismo hablar de un donante o de una paciente o de un paciente que vaya a requerir transfusión. La interpretación de esto será dependiente de si es un donante o de si es una paciente. En este caso, por la manera en la cual se va a manejar. Un donante que sea D6 positivo, pues entonces lo etiquetaré como D positivo, porque sí está presente el antígeno y podría existir en esto la posibilidad de sensibilizar a una persona que fuera D negativo. En el caso de que esto fuera un paciente y el hecho de que sea de 6 o que se haya detectado con esta fracción, pues significa la posibilidad de que si la catalogara yo como D positivo y recibe eritrocitos D positivo, esas variantes antigénicas podrían generar la formación de anticuerpos en esa persona. Entonces, eso y otras consideraciones son importantes en este tipo de técnicas y que pues vale la pena saber para qué están. La técnica en microplaca, pues de las que he presentado, también es de las posibles opciones, aunque no la más frecuente. Esta se caracteriza por usar también anticuerpos mono y policlonales precargados en placas de 96 pozos, que usualmente las asociamos a otro tipo de pruebas, como los ensayos inmunoenzimáticos. También están fundamentadas en la unión antígeno-anticuerpo por reacciones de aglutinación. Requieren varias cuestiones técnicas, las placas, los agitadores de placas, los equipos que carguen las placas, los lectores de las placas en todo caso, y eso evidentemente, a pesar de que está súper automatizado, pueden ustedes buscar, si así lo desean, videos en internet donde
pasan la técnica en microplaca y prácticamente no hacemos nada más que programarlo como en otros equipos, pero pues sí, los requisitos han hecho que no sea muy utilizado. Siempre aprovecho también para preguntarles que si alguno de ustedes sabe de algún lugar donde aquí en el país lo hagan, pues nos informen para poder dar el dato y decir que sí hay lugares donde lo utilicen. Yo desconozco hasta ahorita algún lugar en el que lo hagan y agradecería si me corrigen en dado caso. Requiere poco volumen de muestra, se puede superestandarizar por lo que les decía, también se pueden procesar muchas muestras de manera simultánea en cada placa. Y la lectura también puede ser de manera manual o de manera automatizada con los lectores que toman fotografías, interpretan la fotografía y emiten un resultado para validación por el usuario. Y la lectura pues es a través de agregados macroscópicos o sedimentación de células al fondo de la placa, en lo que leemos como una reacción positiva o negativa. Y pues aquí les presento ya no un dibujito, sino en realidad pues un ejemplo de esto y vemos claramente reacciones positivas, negativas, nos dice qué lleva cada una y lo podemos leer en realidad. Si se fijan ustedes, también tiene uso de prueba directa, prueba inversa, y en este caso solamente utilizan células A y células B porque en muchos lugares también son las únicas que se requieren para la prueba inversa. No requieren células ni A1 ni A2 ni AB o células O, y se limitan al uso de células A y B. Entonces por eso lo ven así. Pero tiene el mismo principio, prueba directa y prueba inversa. La elusión lateral también es una técnica que está basada en la inmunocromatografía de flujo lateral, la hemos visto recientemente en muchas técnicas desarrollada, y en este caso pues esta técnica o esta opción nos permite no solo la tipificación del sistema BO, sino también de variantes del antígeno D, como lo hemos mencionado, otros antígenos como el sistema K mayúscula o incluso otros como los antígenos C y E del sistema RH, los cuales pues también son importantes con fines transfusionales y se basan de igual forma en uniones antígeno-anticuerpo que a través de la elusión o el flujo a través del cartucho de prueba se pueden interpretar como reacciones positivas o reacciones negativas. La interpretación es muy sencilla, no requiere casi nada, en realidad solo se agrega la muestra, esperamos el flujo la mezcla con un diluyente y el flujo por 5 minutos y leemos las bandas. Requiere poco volumen de muestra. Su uso ha estado limitado a emergencias debido pues a que puede ayudar a ganar tiempo cuando en algunos casos, por ejemplo en Estados Unidos en muchos servicios de emergencia las ambulancias cuentan con este tipo de materiales en los cuales durante un accidente y en el traslado pues realizan la técnica, informan si es que se trata de algún grupo sanguíneo en específico y que pueda tener listo el banco de sangre para la emergencia transfuncional. Puede tipificar no solo ABO, sino RH y antígenos del sistema KEL. Cuenta con varios puntos de control para detectar que la técnica está funcionando de manera adecuada. La lectura es manual en poco tiempo y la lectura es a través de bandas. Entonces, esta es una alternativa que también ha mostrado bastante correlación con una correlación adecuada con las técnicas estándar como en placa y tubo. Es utilizada, pero les decía que pues está o actualmente se usa con mayor proporción para situaciones de emergencia. Y la genotipificación, pues bueno, esta es la única opción de las que les he presentado que no está fundamentada en las reacciones de unión antígeno-anticuerpo, es más bien por la amplificación de segmentos de material genético a través de la reacción en cadena de la polimerasa, también hoy ya muy famosa PCR. Esta pues evidentemente por la naturaleza tiene altos requerimientos técnicos, desde los reactivos, los instrumentos, las características, y esta técnica pues es una alternativa para cuando las pruebas serológicas, las de rutina, no nos permiten una tipificación. En pacientes que tienen alguna complicación, en pacientes que tienen una muy baja expresión de antígenos o alguna otra particularidad que no se puede resolver con las pruebas tradicionales de inmunohematología, se puede recurrir a la tipificación de los genes que están involucrados en la expresión de los grupos sanguíneos. Hay diferentes plataformas, aquí les presento diferentes nombres, todas con características diferentes, pero siempre basadas en la amplificación de segmentos de ADN. La lectura puede ser dependiente del tipo de sondas de los nucleótidos de los reactivos utilizados, y en algunos casos se ven limitadas por ligeros polimorfismos, es decir, algunos pequeños cambios en las secuencias de los nucleótidos en el fragmento de DNA que se busca amplificar pueden no ser detectados por algunas sondas, y eso puede
generar también ciertas limitantes técnicas. Y es justamente lo que dice aquí: polimorfismos de un nucleótido pueden afectar la lectura. Ligeros cambios en la secuencia de ADN respecto a los reactivos utilizados pueden generar, en este caso, que la interpretación de los resultados sea diferente. Y pues por aquí les presento este dibujito que ya estaba siendo olvidado y vale la pena retomar, ¿no? Determinar un grupo sanguíneo en placa por prueba directa. Bueno, ya dijimos qué características tiene. Nos volvemos más refinados cuando determinamos un grupo sanguíneo con prueba directa e inversa en cualquiera de las metodologías. Cuando domino más de una metodología, sé cuándo utilizarla y qué aplicación tiene, me vuelvo todavía más elegante. Pero sin duda el máximo de la elegancia es cuando puedo determinar un grupo sanguíneo por diferentes métodos, conociendo sus fundamentos y sus limitaciones. Recuerden, la técnica como tal a veces es sencilla, los requerimientos son sencillos, los equipos automatizados nos resuelven la cuestión de la operación o la realización de los procedimientos manuales, pero sin lugar a dudas los fundamentos, las técnicas y las razones por las cuales se interpreta una u otra cosa, eso no lo hace un equipo, entonces eso depende de nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión. Espero hayan llevado algo nuevo, hayan podido despertar la curiosidad para investigar más, y también espero poderlos ver próximamente en alguna otra de las pláticas o de las plataformas que estamos trabajando para ustedes. Un gusto, y les recuerdo, estoy con ustedes gracias a Hematología Clínica, y hasta pronto. Muchísimas gracias por haber tomado el curso, espero haya sido de tu agrado, espero haya aportado tanto como lo fue para mí, y espero te haya encantado la manera en la que enseña el Maestro Jesús. Ahora solo debes de ingresar al link que está en nuestra fanpage Hematología Clínica para poder realizar el cuestionario. Ahí vienen todas las indicaciones para que puedas ser acreedor a la constancia. Vienen todos los tiempos de entrega, cómo te vamos a hacer llegar tu calificación, cómo vamos a poder hacerte llegar tu constancia en caso de que apruebes el examen. Por favor, te pido que lo leas, y recuerda que todo está en días hábiles. Tal vez a ti te negrean, te esclavicen y para ti no existen los días hábiles, pero recuerda que los días hábiles son de lunes a viernes, así que tus cuentas, por favor, hazlo con base a esto. No es necesario que mandes mensajes antes a la página, nosotros ya estamos dando el servicio, y como se vayan liberando las calificaciones, las estaremos enviando. Yo sé que algunas veces dices que me inscribí con mi amigo y él ya le llegó. Tenemos 700 alumnos, entonces por favor, tenos paciencia que en breve te haremos llegar, lo prometo. Y ahora que ya viste cómo es el Maestro Jesús enseñando de todo lo bueno que es, pues déjame invitarte a un curso virtual de 20 horas impartidas por él mismo. El título es Fundamentos y Actualidades para Servicios de Banco de Sangre. Si quieres profundizar más en estos temas, te invito a este curso, el cual es teórico práctico, es totalmente virtual, y te estaremos transmitiendo algunas técnicas que son necesarias en este mundo de banco de sangre. Sin más preámbulos, pues te dejo que hagas tu evaluación. Igual, si te interesa el curso virtual, por favor déjanos tu correo para hacerte llegar la información y que en algún momento pues decidas participar. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente noche y suerte en su examen. Bye.